Hola, muy buenos a todos, bienvenidos nuevamente a Latitud Raíz. Este episodio va a ser un poco diferente porque no trajimos invitados, más bien vamos a analizar nuestros 10 episodios anteriores. Mi nombre es Gabriela Verón y yo me encuentro con Maya Cornejo, como siempre. Mucho gusto, te iba a decir. Ay, hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, acá estamos analizando. Analizando, deteniéndonos un poco, que creo es importante para Ujú. poder ver todo lo aprendido en estos 10 episodios, que es algo importante. Pero para eso es necesario ver o dar una pequeña introducción de lo que es la vejez, que ese fue Ujú. el interés principal de la creación de este programa. Es importante ver la vejez desde un punto de vista que tal vez no muchas personas lo analizan, lo consideran, como es la cultura, que Ujú. la cultura tiene gran impacto para que nosotros podamos percibir a la vejez como algo positivo o negativo. Culturalmente, desde el lado occidente del planeta, se ve al adulto mayor como una carga, como algo que ya no sirve debido a que no puede aportar socialmente trabajo formal. Pero nuestro valor no depende solamente del trabajo formal que podamos ofrecer, debido a que no somos un engranaje o un mero objeto. Nosotros somos personas y tenemos mucho más que ofrecer que trabajo. Maya va a hacer una valoración. En este lado occidental se considera al anciano como una parte, como una carga, lo que Sí. hace y provoca en él que sienta que es una persona inútil, que no sirve, y esto viene desde el lado en el que la edad para este lado occidental importa. Si eres menor, si eres más joven, más productivo eres. Ujú. A mayor edad tienes, menor productividad tienes para la sociedad. Entonces, en ese sentido, llegar a jubilarse implica inconscientemente, por así decirlo, un retiro social, aislarse de las demás personas sin darse cuenta que eso puede llegar a ser como una apertura a otros aspectos de los que no hemos podido encarar porque estábamos trabajando. Entonces, Ujú. en este lado occidental llega a ser más como esa percepción que se tiene, lo que impacta en la familia como tal, porque la familia también lo considera como una carga, como alguien a quien hay que cuidar. Entonces el anciano tiende a ser dependiente, no solo físicamente, sino cognitivamente, y va generando en él cierta dependencia, ¿no? Sí. Y bueno, se acomoda al rol que le dan en la familia y en la sociedad. Muchas veces he escuchado de que ser viejo es muchas veces sentarse a esperar la muerte. Es ese sentimiento el que despierta nuestra sociedad en nuestros adultos mayores. Es algo totalmente doloroso y triste. Así es, sin ir muy lejos, personas cercanas a mí, ponte, tienen 61 años, imaginan que, y lo dicen con tal certeza de, tengo 4 o 5 años más para trabajar y ya, luego ya no puedo. Y es como, pero no, para, todavía, o sea, capaz no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes porque el cuerpo ya Ya no cobra responde, factura, claro. exacto, pero sí desde un lugar más de sabiduría puedes, más psicológico, puedes acompañar a quienes te rodean y Ujú. también mucho depende de con quienes esté rodeado esta persona, ¿no? Igualmente, del lado occidental y rescatando las culturas ancestrales nuestras, en los pueblos originarios se ve también que los adultos mayores son los sabios del pueblo, así se dice, o de la comunidad. Desde nuestro origen, en nuestros ancestros, digamos, nuestros pueblos originarios, sí respetan. Así es. Y creo que es importante rescatar la frase que decías Ujú. hace rato, la vejez es sentarse A esperar la muerte. a esperar la muerte, como que ya no puedes hacer nada y te quedas. Ujú. Y ahí va ligado esto que decía, se ve ligado el valor personal al hacer y no al ser. Al ser. Ujú. Y eso es algo que necesita ser cambiado, necesita ser considerado desde otro ángulo y creo que, bueno, no creo, estoy segura que esa también fue una de las razones por las que iniciamos este programa para Totalmente. darles el lugar que corresponde a aquellos que han vivido estas etapas que nosotros no hemos vivido, no hemos transitado, pero que vamos a llegar a transitar en algún momento. Y nosotras vimos
que no es necesario llegar a esa etapa para intentar cambiarlo, sino desde ahora, con nuestros adultos mayores de hoy, hay que tratar de cambiar nuestro foco, hay que ver de otra perspectiva al adulto mayor, de cómo se recibe la vejez, siendo nosotros el sector que debe cuidar al sector vulnerable, quienes los protejan, quienes los integren, porque hay otra cultura que no es tan así. Sí, que es la cultura oriental, Ujú. quienes al anciano lo honran y llegar a esa etapa de la vida llega a ser como un punto alto en el cual hace que las personas más jóvenes recurran al anciano para tomar consejos porque lo creen como alguien sabio por Ujú. todo lo recorrido. Entonces creo que ese impacto, ese cambio de percepción que se tiene desde los más jóvenes hacia el adulto cambia totalmente y hace que la familia no lo vea como una carga, sino que el rol que tiene cambia. Y al hacer que el rol que tenga cambie, hace que automáticamente la forma en la cual se relacionen con él sea más compasiva y más tratada desde un rol del ser, que en esta cultura el valor personal ya no se rige tanto con el hacer, Con la sino producción. Ujú. con el ser de la persona. Exactamente. No ven a la persona como un medio productivo, no ven al anciano de esa manera. Bueno, entonces, dada esta introducción, es importante ver que la cultura determina de alguna manera si la vejez va a doler o si la vejez va a ser honrada. En ese punto, creo que es importante analizar a nuestros 10 invitados que han formado parte de nuestro programa Latitud Raíz para poder ver cómo nosotros desde un punto hemos tratado de tomar la cultura oriental como un foco para poder hacer notar y ver que ellos tienen mucho que dar y mucho que ofrecer. Nuestra primera invitada fue Cristina Latancio, una persona muy revolucionaria en cuanto a esta etapa. Ella nos dijo, además de un montón de cosas hermosas en su episodio, nos dijo, yo donde estoy le pongo onda. Y eso nos quedó muy marcados. Claro, porque ella para la edad que tiene, como que no se quedó enfrascada en lo que uno espera de esa edad, como quedarse encerrada, al menos en esta cultura occidental. Sí, sí, Es sí. como que ella, aún con, bueno, con los recursos que tiene, de lo que implica la vejez, el tema, la factura del cuerpo, Sí, que te sí. cobra factura en algún punto, ella continuó teniendo las actividades, reuniéndose con sus amigos, formando parte de ámbitos políticos. Creo que es alguien que continuó viviendo y no. En la medida que ella podía y siempre con un espíritu joven, siempre con un espíritu joven. Entonces eso también es muy admirable de ella. Nuestro segundo invitado fue Orlando Verón, mi abuelo, quien nos dejó la frase, uno va aprendiendo de lo duro que le tocó en la vida, pero sin hacerlo difícil. Mi abuelo desde niño tuvo que tomar un rol de adulto porque le tocó vivir experiencias muy difíciles, ¿no? Pero siempre sin pesar de lo que hacía por los demás. Y sí, creo que en algún punto nosotros como protagonistas de nuestra historia es importante darnos cuenta que depende de nosotros si llevamos un equipaje muy pesado o liviano, más aún si en nuestra infancia, en nuestra vida o en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido experiencias adversas, las cuales han hecho que el vivir sea un poco más complejo a diferencia de lo normal. Entonces creo que en ese sentido Orlando Verón nos ayuda mucho a eso, ¿no? A decirnos, bueno, sí, pasamos cosas muy delicadas, muy difíciles para nuestra corta edad, pero no hagamos que sea más complejo el seguir viviendo. Nuestra tercera invitada fue Estela Catalán, quien nos dijo, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Y acá me quiero detener para evaluar como sociedad el occidente y el oriente. En oriente se ve en las plazas, en algo tan cotidiano como las plazas, que han incluido a sus adultos mayores, ya que hay mesitas con juegos de mesa que ellos pueden jugar cuando tienen ese momento de despejarse o de simplemente reencuentro con sus amigos. En nuestras plazas es muy, no sé si en alguna plaza del país o a lo largo de, habrá alguna, seguramente, pero son contadas con los dedos de la mano. Es más fácil ver placitas con 2 o 3 sillitas, sillas de hormigón y juegos para los niños, pero
adaptado para nuestros adultos mayores, no. Y en Oriente sí, sí se ve eso. O mesitas de ping pong, cositas así para ellos. Claro, y eso muestra nuevamente cómo la sociedad empieza todo desde lo macro, cómo la sociedad va integrando y la parte más micro, que sería la familia, toma el ejemplo para también Ujú, integrarlos a ellos, que es algo importante. Y bueno, recalcamos eso de Estela Catalán, Coqui, ujú. que nos dejó esa frase y que también ella por su cuenta continúa haciendo cosas, Sí. dedicándose, y ella tomó un consejo muy particular. No era un consejo dedicado a los jóvenes, sino un consejo más relacionado a la población de la tercera edad, a quienes invitaba a que su tema de conversación no se reduzca a medicamentos, no se reduzca a enfermedades, Ujú. sino más bien a otros temas que son tan lindos como la vida, el paseo, qué sé yo, la O las naturaleza, la habilidades de cada convivencia. uno. Hay abuelas que tejen maravilloso, por ejemplo. Yo he intentado muchísimas veces tejer y no tengo la paciencia para aprender esa técnica, esa habilidad, no, no la tengo realmente. Y hay gente que tiene la paciencia y el amor para tejer y es algo súper lindo, es algo hecho con tus manos, hecho con mucho cariño. Y no solo tejer, hay abuelas que también pintan, hay abuelos que son carpinteros, hay abuelos que sin dedicarse a ese oficio, sino que tienen la habilidad de hacerlo. Y de enseñarlo a otras Sí, personas. sí. Es como que dentro, yo creo, me imagino a esa Maya en esa tercera edad, Mm. es como que recorrió, como alguien que hubiese recorrido muchas experiencias, y depende de nosotros darle foco a lo negativo de la hora, de que tal vez mi cuerpo me pide factura, me cobra factura, o dedicarlo a tener nuevas experiencias, compartir las experiencias nostálgicas, las anecdóticas que he vivido, que he viajado, Mm. que he compartido Bueno, yo para tengo, las personas que me rodean, ¿no? sí, sí, tengo una pareja de adultos mayores que conozco, que son tíos de mi marido, que ellos tienen una combi y recorren el país, viajan así. O sea, son grandes, son personas grandes, pero ellos siguen viajando aún con su edad. No por ser viejito tenés que quedarte encerrado. Si tenés la facilidad de poder viajar, viajá. Si tenés la posibilidad de poder reunirte con tus amigos, reunite. Si podés tejer o podés dar cursos de baile. Tuvimos una invitada que enseñaba tango y era grande ella. Y es importante no quedarse con con el estigma de lo que la sociedad señala de lo que debe hacer un anciano. Sin ir lejos, también una persona muy allegada a mí, a los 60 y pico años, decidió subir una de las cumbres más altas de Bolivia, a 4.000, a 5.000, no, 6.000 metros sobre el mar, sobre el nivel del mar, y lo hizo. Se dedicó, practicó, se ejercitó, sabía que iba a ser complicado por el tema de las rodillas y todo lo que implica la edad, pero nunca se dio por vencido. Es como que la mente en algún punto puede limitarte si Ujú. tenemos estas concepciones de lo que es ser viejo, ¿no? Yo quiero no quedarme sentada esperando la muerte, sino proponerme nuevas metas que pueda cumplir con lo que me brinde mi cuerpo totalmente. Esto de escalar una cumbre siendo una persona mayor me parece algo muy lindo y fuera de lo común. Sí, personas como que muy allegadas que tienen más edades, como que sí se sorprenden, la alientan, y también te da como a pensar, el simple hecho de que otra persona hace, te da a pensar como que, bueno, yo también podría, si es que me Ujú. intento, me ejercito y demás. Y algo que vi como algo diferente en el aspecto cultural acá en Argentina es que en los trekkings, que me encanta mucho tener esas Ujú. experiencias, había mucha persona mayor Ujú. de la tercera edad, Sí, sí. que se ejercitaba y que bueno, íbamos al ritmo de ellos, que tomaban sus previsiones, ¿no? Ejercitándose con el que nos llevaba a hacer las caminatas, y eso no lo veo en Bolivia. En Bolivia es como que muy reducido a personas jóvenes. Ujú. Entonces, si hay personas mayores, es como, vamos a hacer una caminata súper corta, como que la misma sociedad ya te delimita, pero acá no lo vi así. No sé si depende mucho de la sociedad
en este punto particular o Ujú. de ese grupo de personas que hacen estas experiencias de trekking. Yo creo que también acá nuestros adultos mayores son corajudos. Es como dicen, no, no, llegamos hasta acá, no, no, vamos un poco más allá, que queremos ver, queremos sacar una foto. Entonces ellos también, ellos dicen, sí puedo, no soy inútil. Por parte nuestra, también el decir, sí, te apoyo, vamos. Claro, porque las personas que guiaban esta experiencia eran jóvenes Claro. y decían, bueno, vamos a necesitar más resistencia, entonces podemos programar en la semana hacer ejercicios para que ganemos esa resistencia y Ujú. llegado la fecha de la experiencia de estas caminatas, ya te vas a sentir más preparado y vas Sí, a sí. sentir que el resultado, que el proceso que hiciste, que el esfuerzo que hiciste ha valido la pena. Entonces creo que eso también es una retroalimentación para quien tiene y Sí, decide tener esta sí, experiencia. sí. Es un ganar-ganar. Exactamente. Cuarto invitado fue Francesco. Francesco nos dijo, no debe olvidar de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va. Ya sé dónde quiere ir, sí. Francesco, fue alguien que viajó mucho Sí. y que llegó a un punto en el que decidió quedarse en San Rafael porque vio en San Rafael un lindo lugar para descansar en esta etapa que él iba a atravesar, que era la vejez. Entonces creo que en ese sentido el no olvidar todo lo que ha vivido hace que en la actualidad él continúe teniendo una vida activa. No olvide quién es. No se reduzca solamente que es un abuelo, sino a que él diga, no, yo hice tal cosa, yo viajé por esto, yo cuando quise hacer algo lo logré, yo soy esto. Claro, y hace esa Ujú. diferenciación de lo que decíamos hace rato, como que el valor personal no está ligado al hacer, sino al ser. Y claro, él hizo todas esas cosas que le agradaban y acompañaban para su experiencia y su descubrimiento de ser, que hace que ahora se sienta conforme y continúe siendo el mismo con las actividades que continúa desarrollándose hasta hoy en día. Nuestro cuarto invitado fue Tachi. Tachi, un malvinero, Héctor Flores, que nos dijo, quienes entendimos la guerra, vamos a luchar por la paz. Él atravesó la guerra de Malvinas, es un dolor una vivencia que él lo acompaña hasta el día de hoy, pero aún así él estuvo trabajando en un colegio, él apoyaba a los chicos, él los ayudaba, creo yo, porque no le gustaba o no le hubiese gustado que nadie se sienta con ese dolor o con esa soledad que él experimentó en una etapa de su vida. Tachi, al tener la experiencia de ser veterano de la guerra, como que hace que pueda tener una visión totalmente diferente de lo que implica una guerra, lo que hace que él decida y bueno, comente esta frase, ¿no? Vamos a luchar con la paz. Y trate de hacer que hizo después de la guerra. Entrar a colegios, enseñar, acompañar y bueno, hacer a lo que actualmente él se dedica, ¿no? Él nos ayuda a reflexionar sobre lo dura que es una guerra, nos trae su historia, nos comparte su vivencia. No es para que veamos el impacto que tiene una guerra, que si bien lo vemos con su testimonio, sino más bien para que no vuelva a ocurrir, porque él nos dijo eso cuando vino, que la guerra es súper dolorosa y que él desea que no vuelva a ocurrir una guerra, que se cuide la patria, pero sin llegar a una guerra. Luego tuvimos a Oscar Fregenal, quien nos dijo, en la vida hay que estar atento al momento exacto para dar el tuché. Para mí, el cáncer es justamente eso, un combate de esgrima. Vaya mensaje de Oscar. Creo que en este aspecto, bueno, él se enteró que tenía este diagnóstico ya a la edad que tiene. El tener las herramientas de las otras etapas de su vida, como ha sido el esgrima y que aún continúa siendo profesor de este arte marcial, hace que en algún punto tenga las herramientas de hacer como una analogía entre una experiencia y otra y permita vivir y transitar esta experiencia del cáncer, esta enfermedad, este diagnóstico como algo que implique un combate, ¿no? Ujú. Él tiene que ganar, a pesar de la edad que tenga y contra lo que está peleando, que es un cáncer, él lo ve como un combate, como un combate de esgrima. Y así realmente se lo ve, que él lo toma como con una cotidianidad casi inmediata al diagnóstico este, que para otras personas
que tienen otro punto de vista que no está mal, todos los puntos de vista son válidos. Es un diagnóstico súper doloroso en Oscar, ¿no? Él simplemente lo vio como un diagnóstico más al que podía vencer o no, y realmente sí lo venció, para buena noticia de todos. Amun fue nuestra siguiente invitada. Amun nos dijo, hay que reír y dar lo mejor a la vida y a quienes nos rodean. Amun tiene una historia muy normal entre los estándares. Ella se casó, tuvo hijos y luego de grande se puso a dar clases de tango. Ahí está la diferencia de su historia. Ujú. Como que llegó un punto en el que ella dijo que quería ¿Qué ser hago? maestra, quería enseñar y de alguna u otra forma llegó a enseñar algo, tal vez no alguna asignatura, pero sí tango. Sí, daba clases de baile y preparaba novios también. Nos contó una historia de que había preparado novios para un baile. Ella no vio a la vejez como un obstáculo, simplemente como un momento de retiro y de, ok, hago lo que me gusta, que es bailar. Y además llevarle esto a otros. Y en este sentido, creo que es importante nosotros como jóvenes, como personas que acompañan, redireccionar un poco la conversación, porque si bien tu día a día tiene que ver con medicamentos, enfermedades, Dolores. dolores, cuidados, es como que importante como quien acompaña, redireccionar un poco la conversación que tenemos con ellos y preguntarles cosas que tal vez ellos han olvidado o que por lo que viven en el día a día lo olvidan y el recordar cómo era esto de preparar a novios para que dancen, para que Claro. bailen, les permite volver a vivir y energía de saber de, sí, todavía puedo volver a dar las clases Sí, sí. y recuperar todo ese aspecto que en algún punto puede verse como perdido, entre comillas. Eso no significa que no estemos validando su dolor, sus dolencias, su enfermedad o demás, sino que la idea es llevar la conversación a otro punto para que ellos se despejen un poco de ese día a día tan doloroso y vean que ellos pueden hacer más o pueden brindar otras cosas, que ellos pueden enseñarnos aún mucho. Y que ellos pudieron atravesar momentos muy difíciles y Sí, sí. que con toda esa energía también puedan hacerlo en su ahora. Nuestro octavo invitado fue Lisandro Bayón. Él nos dijo, sé que hay gente mala, pero creo que el malo, si lo ayudamos, cambia. Vaya frase. Yo creí que iba a decir, sé que hay gente mala, pero creo que el malo siempre va a ser malo. Y cuando dijo, si lo ayudamos, cambia, me quedé como en shock porque no me esperaba eso y realmente me dejó pensando un rato largo. ¿Y qué pensaste? Que tiene razón, que a veces hay gente que es mala, pero porque no le damos la oportunidad. Hay gente que, a ver, no estoy diciendo toda la gente que es mala o corrosiva, pero sí hay gente que nunca ha tenido la oportunidad de demostrar su cariño, su amor o su valía hacia otros. Entonces simplemente ha aprendido del resentimiento, del rencor y del odio y se ha quedado ahí. Pero creo que sí que como sociedad, si lo ayudamos, puede llegar a cambiar. Y sí, va muy de la mano con lo que decíamos hace rato respecto a la vejez y la sociedad Ujú. y el lugar que ocupamos nosotros en nuestra familia. Entonces, desde el lugar en el que estamos, podemos crear un espacio mucho más compasivo Más y amable. seguro para nuestros ancianos. Y bueno, esa frase se puede también replicar para este espacio, que Ujú. nosotros también podemos hacer ese eje troncal para el cambio. Nuestra novena invitada, penúltima, fue Luján. Luján nos dijo, no se crean más de lo que son, ni menos de lo que deben ser. Ella apunta muy bien al ser, a lo que se Sí. valida mucho en el lado oriental, que es importante para poder no verse solamente con lo que hicimos desde la productividad, sino más desde lo que nos hemos construido como seres humanos. Y eso es algo valioso para considerar el enfoque que queremos dar a nuestra vida actualmente. Y creo que la juventud no quiera tener una casa o construir una casa, sino más bien no acumular riquezas, y sino más bien experiencias que le permitan descubrir ese ser. Sin embargo, es importante también recalcar que
en alguna de estas entrevistas se mencionó algo clave, creo que era la anterior, Lisandro, creo. quien dijo el tema de sí, hay que prepararnos para la etapa en la que vamos a vivir, que es Sí, nos la vejez. preguntó, ¿ustedes se están preparando para esa etapa? Y nosotras así como, no. Y no solo preparándonos económicamente, materialmente, sino Mentalmente y mentalmente y emocionalmente. Sí, físicamente. O sea, lo que comemos realmente nos ayuda, nos va a ayudar de aquí a 10 años, de aquí a 5 años. sí, Sirve totalmente. lo que como. Sí, Es como totalmente. que él decía, es una construcción es el amor propio que tenemos Sí, sí, hay con que cuidar nosotros. nuestro cuerpo porque él nos va a acompañar hasta la vejez. Es decir, si yo como muchas golosinas y estoy propenso a sufrir diabetes en mi adultez o vejez, tengo que parar con eso un poco porque se dice muchas veces yo moriría por los que amo, pero hay que vivir por ellos. Y eso implica cuidar muchas veces nuestra alimentación, nuestro estado de salud, nuestro cuerpo para vivir para ellos, para compartir más tiempo con ellos también. Claro, y nuestras rutinas, no ser Sí, esto lo tan dije por mi marido. sedentario, sino también tener actividad física, movilidad y bueno, hacer que esta factura que nos cobre el cuerpo más adelante no sea tan cara, Cara. Ujú. que es algo importante. Y para concluir, Nuestro último invitado fue Fabio, Fabio Facelo, quien nos dijo, no importa de dónde salís ni a dónde vas a llegar, sino el camino que recorres. y sí, creo que a veces como jóvenes nos desesperamos para llegar a nuestra meta, sin darnos cuenta que lo interesante es el proceso, lo que nos enseña y lo que en algún punto moldea nuestra forma de ser con las experiencias que vamos Acumulando o ganando. acumulando para llegar a la meta. Y Ujú. creo que cuando llegas a la meta es como que sí te sientes bien, pero es como, ¿y ahora qué? Continúo con la siguiente. Hay que buscar nuevas metas. Igualmente vivimos en un mundo de inmediatez nos lo da los celulares y lo notamos por nuestros, bueno, los youtubers, los que hacen contenido, ¿no? Que todo es rápido, ¿no? Y realmente no graban el proceso, lo duro que fue o lo difícil que fue, sino que solamente muestran el resultado. Y esto de cierta manera afecta a la juventud o afecta a estas generaciones porque se frustran rápido porque no lo obtienen ya. Creo que la misma sociedad les enseña que todo es así y pasan por alto todo el trabajo que lleva en medio. Y bueno, creo que en este episodio es importante recalcar que tal vez no solo debemos aprender a envejecer bien, Mm. sino a acompañar mejor a quienes envejecen. De ambas partes, por parte de nuestros adultos mayores, a mirar la vejez desde otro punto, como alguien sabio, alguien que puede aportar no solo con trabajo, con sabiduría, con consejos, con convivencias, y de nuestra parte, como sociedad, también incluirlos en lo cotidiano, incluirlos en pedir consejos, en pedir apoyo de ellos, porque ellos han recorrido mucho más camino que nosotros, entonces debemos apoyarnos en ellos para poder crecer o ver de otra manera las situaciones. Claro, el apoyarnos en ellos desde un punto en el que nos permitan reflexionar las etapas que ellos ya han vivido y que nosotros en algún punto vamos a transitar. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este resumen y Recapitulación y análisis. de nuestros episodios y de nuestros invitados. Vamos a tener una dinámica distinta en algunos programas y en otros vamos a traer nuevamente invitados, se los prometemos. Simplemente queríamos hacer este análisis por nuestro 10º episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.